Bueno, hola, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a este nuevo diálogo. Contentos, muy contentos y contentas de estar acá en este espacio nuevamente. Nerviosos porque siempre que hacemos un vivo esperamos que llegue, que participen muchos, que no se corte. Pero bueno, espero que esos nervios no se noten tanto. Hoy tenemos un grupo hermoso, unas colegas y unos colegas hermosos para conversar. Sí, acuérdense que ustedes lo que pueden hacer, ir poniendo preguntas, comentarios al margen del vivo del Facebook, que los van a ir nuestros colegas, van a ir contestando o van a ir guardando preguntas para que al último les podamos resolver. Y también, y no me quiero olvidar, es que en el anterior vivo hubo una consulta, un formulario sería, en donde lo que hicimos fue recabar información si esto estaba bueno, si qué otro tema podríamos trabajar, hacia dónde apuntábamos. Y por eso lo que quiero es que vuelvan a ver en el Facebook, se va a colgar y que lo contesten para que nosotros podamos seguir creciendo y esto que sean diálogos realmente construidos entre todos, todas y todes. Bueno, ahora sí lo que voy a hacer es darle la palabra a mi compañera Liliana Gatino, que va a contar un poquito sobre el colectivo, nuestro querido colectivo de educación inicial. Bueno, gracias, Cari. Hola a todas, a todos. Hace más de 25 años, un grupo de educadoras de nivel inicial de la provincia de Córdoba iniciamos un camino de organización colectiva al calor de las luchas para enfrentar las políticas neoliberales de los 90, sostener la escuela pública y el nivel inicial como el primer eslabón del sistema educativo, a los fines de asegurar el derecho social a la educación. Desde el colectivo de educación inicial, hoy seguimos construyendo la esperanza enlazada con la lucha, la reflexión crítica y la propuesta, obstinadas, como siempre, en resignificar la educación de la primera infancia como una cuestión de ampliación de derechos y distribución igualitaria de los bienes de la cultura. Amarradas a esta esperanza, queremos decir colectivamente y profundizar en el análisis de la realidad actual, para sumar a la ternura y a la solidaridad en la búsqueda de alternativas educativas y de cuidado, con más igualdad, inclusión efectiva y justicia. Queremos sostener la escuela como igualadora de oportunidades, más allá de que hoy no podamos desplegar su materialidad en el encuentro cotidiano que se produce en cada sala del nivel inicial. Queremos construir puentes de confianza en esta nueva manera de transitar la escuela. Y en esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo, de pandemia y distanciamiento social obligatorio, reiterar nuestra profunda preocupación por la aprobación de la ley jubilatoria de recorte, ajuste y precarización, que de manera intempestiva y casi inconsulta, por la velocidad de express del debate parlamentario que llevó adelante el gobierno de Córdoba. Como colectivo de educación inicial y junto a numerosas organizaciones sociales y ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, rechazamos este avasallamiento a los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras. Asimismo, como colectivo de educación inicial, deseamos expresar nuestro apoyo y solidaridad con las compañeras que trabajan, colegas, en los jardines maternales privados, que están pasando una situación muy difícil como consecuencia de la pandemia. Esperamos que sean escuchadas por el gobierno actual, puesto que los jardines maternales privados dan respuesta a una necesidad social y educativa importante. Presentamos este espacio que llamamos Diálogo desde las ventanas en las periferias, compartiendo con ustedes que cuando hablamos de ventanas, pensamos, junto a Walter Cohen, que las ventanas son miradores. Son aquellas partes de la casa que marcan el pasaje entre el adentro y el afuera. A través de las ventanas se puede ver el mundo desde adentro sin salir de la casa. Y se puede también ver el interior sin entrar a ella. Las ventanas pueden estar más o menos sucias, con o sin rejas, claras u oscuras. Y cada una de estas tonalidades da espacio a un tipo especial de relación entre el adentro y el afuera,
entre el interior y el exterior. La extranjeridad sería en cada uno de nosotros una ventana, una oportunidad para dejar de hacer lo que normalmente hacemos y liberar las fuerzas contenidas por las exigencias de la rutina y la normalidad, en infancia, política y pensamiento. Esta es la invitación que hacemos hoy, una invitación a seguir abriendo las ventanas para ponernos a pensar juntas y juntos. ¿Y por qué desde las periferias? Porque queremos debatir experiencias y saberes construidos desde la práctica en las salas, desde las instituciones y los barrios, desde esos lugares de los que suelen hablar los otros, que supuestamente saben más porque son los que teorizan, los especialistas. Nosotras queremos sostener espacios horizontales, participativos, en los que podamos encontrarnos como colegas y compañeras de camino, para compartir reflexiones acerca de la cotidianeidad, del enseñar y el aprender, acerca del trabajo en cada territorio en articulación con las comunidades. Las periferias de la educación inicial son para nosotras esas márgenes donde siempre nos hemos encontrado para dialogar, enriqueciéndonos mutuamente, aprendiendo colectivamente, pensando a la par, convencidas de que educar es un hecho político, ético y poético de profunda relevancia social. Hoy, nuestra invitada es nuestra compañera Gabriela Estormía, quien va a presentar parte de su hermoso trabajo final en la carrera de especialización en la enseñanza de las ciencias sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades. Trabajo que tuvo una alta valoración y reconocimiento por parte del tribunal que lo evaluó, debido al gran aporte que constituye tanto al nivel inicial como a la formación de las futuras docentes en los jardines. El trabajo final lleva el nombre La enseñanza de los pueblos originarios de Córdoba en el Jardín de Infantes desde la perspectiva de la diversidad, pensando la unidad curricular Ciencias Sociales y su didáctica en la formación docente inicial. Y quienes acompañaron a Gabriela en este trabajo fueron Adriana Cerulnikov, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en didáctica de las ciencias sociales para los niños y las niñas pequeñas. Actualmente trabaja en la Dirección de Educación Inicial de la provincia de Buenos Aires y junto con Verónica Kaufmann elaboran el capítulo El ambiente natural y social en la educación inicial, diseño curricular para la educación inicial de la Dirección Provincial de Educación, Buenos Aires, 2008, y de la Ciudad de Buenos Aires del año 2000. Junto con otros autores, escribió Cuadernos para el aula, propuestas para indagar el ambiente social y natural en el jardín del Ministerio de Educación de la Nación. Nos acompaña Marcos Barenboim, especialista en la enseñanza de las ciencias sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Historia por el Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón. ¿Ahí? ¿Hasta dónde se escuchó? Para retomar. Perfecto, Marcos. Marcos Barenboim, especialista en la enseñanza de las ciencias sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Historia por el Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón y luego postitulado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como docente del nivel medio y como jefe de Departamento de Ciencias Sociales y como coordinador de la especialidad de Ciencias Sociales en escuelas secundarias de la provincia de Córdoba. Ha participado en ponencias y publicaciones. Así que bueno, es un enorme gusto tenerlos acá con nosotros hoy. Y bueno, le doy la bienvenida y la palabra a Gabriela. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Bueno, voy a contar un poquito cómo nació la idea de mi trabajo. Bueno,
es el resultado, el fruto del trabajo y de un recorrido realizado cuando finalicé la carrera, el cursado de la carrera de posgrado de la especialización en la enseñanza de las ciencias sociales en la Universidad Nacional de Córdoba. Y empezó con el interés de poder vincular una propia experiencia laboral y profesional que desarrollé principalmente en el nivel superior, especialmente en el profesorado de educación inicial, aunque también en otros, ¿no es cierto? Y en 2 cátedras o unidades curriculares, básicamente, que son la práctica docente y las ciencias sociales y su didáctica. Eso, bueno, fue a través también de diferentes planes de estudio y a lo largo de 28 años de trabajo en el nivel superior. El propósito estuvo puesto en elaborar un trabajo final que pudiera articular los 2 niveles educativos, el nivel superior y el nivel inicial. Bueno, para ello yo tomé un contenido del espacio curricular de Ciencias Sociales y su didáctica de tercer año del profesorado de Educación Inicial, que es el de pueblos originarios en el pasado y en el presente. Luego me enfoqué específicamente en los pueblos originarios de Córdoba y empecé a indagar en diferentes aspectos disciplinares, en distintos abordajes, perspectivas. Profundicé también algunos aspectos curriculares, en la didáctica, bueno, del área y del nivel, y relevé algunas propuestas de enseñanza de los pueblos originarios en el nivel inicial. También me enfoqué sobre cómo los pueblos originarios, me enfoqué en esta idea de cómo este enfoque de enseñanza puede ser favorable para que los futuros y las futuras docentes puedan reflexionar sobre las formas usuales de enseñar la temática de los pueblos originarios, sobre sus propias formas también de entender el mundo, de entender a los pueblos originarios, y para que desde esa reflexión puedan elaborar por sí mismos algunas propuestas de enseñanza sobre los pueblos originarios de Córdoba para las niñas y los niños del nivel inicial. Bueno, por eso bueno, me centré en pensar a las estudiantes y los estudiantes del profesorado como futuros profesionales que fueran capaces de primero indagar en aportes disciplinares y epistemológicos acerca de los pueblos originarios de Córdoba. En segundo lugar, reflexionar con mirada crítica sobre las propias representaciones sobre los pueblos originarios, cuestionando, poniendo en cuestión algunas ideas que nos han enseñado, especialmente en una sociedad que se piensa a sí misma como blanca, que vive en un lugar sin indios, cuando las investigaciones recientes están planteando que las 3/4 partes de las y los habitantes de Córdoba tienen un origen nativo americano. Pero bueno, en el censo de 2010 solamente el 1,5% de la población de Córdoba se reconoció como perteneciente a los grupos originarios. Gaby, sí. te interrumpo un poquito. Por favor, ¿puedes hablar un poquito más cerca del micrófono así se te escucha más alto? Bueno, cómo no, ahí sí. Ahí está, sí, perfecto. Gracias. Bueno, en tercer lugar, conocer algunos aspectos acerca de la visión que los niños y las niñas tienen sobre los pueblos originarios, sus modos de construir el conocimiento sobre la realidad, para que las propuestas de enseñanza puedan ampliar y complejizar los saberes infantiles y que además los preparen para poder superar las miradas estereotipadas sobre los indios, por ejemplo, ¿no? Y en cuarto lugar, que los estudiantes y las estudiantes del profesorado puedan recorrer y analizar algunos materiales curriculares, propuestas de enseñanza que puedan ser leídas críticamente y así reflexionar sobre algunas prácticas habituales o tradicionales en la enseñanza del tema. Por eso también elaboré una última parte, digamos, del trabajo final,
con una propuesta de enseñanza para sala de 5 años, que es las pinturas rupestres del Cerro Colorado, y va narrando cómo se pueden ir tomando las decisiones sobre la enseñanza. Bueno, resumiendo esto entonces, que los estudiantes y las estudiantes del profesorado puedan conectarse con el saber disciplinar, que puedan reflexionar sobre diferentes formas de entender el mundo y también cómo lo entienden los niños, que puedan interpretar el enfoque didáctico para la enseñanza del área en el jardín y desde allí mirar mirar propuestas hechas por otros y experiencias de aula, así después poder elaborar las propias propuestas de enseñanza. Por eso, bueno, mi trabajo tiene 5 capítulos. Es un trabajo que, bueno, voy a ir comentando brevemente de qué se trata cada capítulo. No voy a desarrollar totalmente todos los capítulos, sino que después me voy a enfocar especialmente en lo atinente al nivel inicial. El primer capítulo está dedicado a los estudios disciplinares que se han hecho y que se hacen sobre los pueblos originarios de Córdoba, desde diferentes disciplinas y abordajes, la arqueología y la bioantropología, la antropología que es más social y cultural, la historia colonial, bueno, y otros abordajes. También planteo en este capítulo la existencia de diferentes visiones y versiones de los saberes construidos por estas ciencias. Es una breve indagación, no pretende ser en ningún momento un estado del arte, del conocimiento científico sobre los pueblos originarios de Córdoba, todo lo contrario, sino es una indagación o una incursión en algunos saberes disciplinares para conocer, bueno, qué es lo que se sabe sobre la temática, y ahí aparecen algunas ideas principales. Uno, que nuestra región, lo que hoy podríamos, nuestra región geográfica, que hoy podríamos llamar la provincia de Córdoba, por ejemplo, tiene una dimensión histórica que es muy larga, que la existencia humana se remonta a la misma época en que se pobló la parte sur del continente americano, aproximadamente hace unos 12 o 14.000 años. Tenemos una larga historia. En segundo lugar, los grupos humanos atravesaron diversos procesos, lograron desarrollos sociales, culturales, tecnológicos, económicos, a lo largo del tiempo, en grupos que se fueron diferenciando culturalmente, y que cuando los conquistadores llegaron, homogeneizaron bajo el nombre de comechingones. Pero no hay certezas de que algunos de los grupos se reconocieran a sí mismos bajo ese mismo nombre. De hecho, algunos autores sostienen que el englobar o el homogeneizar a diferentes grupos favorece la dominación. En tercer lugar, Cari, si querés poner la imagen número 1, existe una continuidad temporal entre aquellos grupos que vivieron antes de la llegada europea y las comunidades que hoy se autorreconocen como originarias en nuestra provincia y que están atravesando diferentes procesos de reemergencia identitaria. En ese marco de continuidad histórica, muchos de nosotros hemos aprendido, y yo recuerdo perfectamente haber aprendido en mi primaria que en Córdoba no existían indígenas y que los comechingones se habían extinto. Bueno, hoy sostenemos, o la ciencia también sostiene, y por supuesto los propios grupos originarios que se autorreconocen como comechingones, en ese marco de continuidad histórica, bueno, los diferentes grupos de los pueblos originarios que habitaron el territorio fueron desarrollando también distintas estrategias de resistencia y de luchas por sus derechos, no solo durante la colonización, sino en los diferentes procesos históricos que atravesó nuestra nación hasta la reemergencia actual. Hay un segundo capítulo. El segundo capítulo busca indagar en el concepto de diversidad cultural, observando
el recorrido que hizo la antropología para analizar las diferencias entre los grupos humanos, comenzando con el evolucionismo, con el particularismo, siempre mirando, ¿no es cierto?, los pueblos originarios de Córdoba y de la nación, y bueno, y qué discursos se pudieron construir sobre los comechingones a partir de esas visiones. También voy tratando o dando cuenta al menos de cómo se fueron transformando algunos discursos científicos al apelar a algunos conceptos como dominación, desigualdad, derechos, identidades, y abordo brevemente las miradas que oponen a la cultura hegemónica del mercado y al modelo hegemónico de ser humano, masculino, blanco, burgués, occidental, heterosexual, etcétera, las reivindicaciones de las minorías. Y finalmente, bueno, trabajo también sobre algunas perspectivas latinoamericanas, por ejemplo, puedo citar a Edgardo Lander, a Aníbal Quijano, que ellos trabajan a partir de la idea de que el poder europeo sobre América y el lugar central de Europa a nivel global se construyó desde la clasificación racial y la distribución racial del trabajo. Ya que la idea de raza, digamos, se construyó como una forma de legitimar las relaciones de dominación. Recién después de que Europa construyera la identidad del indio y del negro, el afro, se pudo identificar a sí misma como europea, blanca, civilizada, y además se asignó un lugar de superioridad en esa relación que fue legitimando su poder. Lo mismo pasó cuando se construyó el Estado Nacional a fines del siglo XIX, y surge la idea de la argentinidad, que es una argentinidad blanca, civilizada, hablante de la misma lengua, etc. No hay indios, no hay negros, no hay bárbaros. Entonces, bueno, ese es el discurso también, por otro lado, que nos enseñó la escuela. Es el discurso que se transmitió la escuela y que en muchos casos se sigue transmitiendo. Y finalmente abordo también en ese capítulo algunos sentidos de los procesos de reivindicación identitaria, de comunalización o de reetnización de los pueblos originarios de Córdoba en la actualidad, y tomo el caso particular del pueblo comechingón de La Toma, que es de Barrio Alberdi, en nuestra ciudad de Córdoba, que desde el año 2007-2008 están experimentando estos procesos de reconocimiento, de autorreconocimiento identitario. Hay un tercer capítulo, ahora los menciono y ya después voy a trabajar sobre estos capítulos que siguen. El tercer capítulo analiza los propósitos cognitivos y también connativos, digamos, afectivos, que tienen que ver con los propósitos que el sistema educativo se propuso a través de la enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas argentinas desde finales del siglo XIX y en adelante hasta hace muy poco tiempo, pero que todavía en las prácticas suelen estar muy presentes. Y también abordo cómo se fue incluyendo el área de las ciencias sociales en el nivel inicial, en los diseños curriculares y en las prácticas de enseñanza, bueno, que aparecen para cuestionar o aparecen cuestionando algunas formas tradicionales en que se enseñaba la realidad a las niñas y a los niños, e instalando la idea de la indagación del ambiente, ¿no? Bueno, ya me voy a detener también en ese concepto. En el cuarto capítulo, solo lo menciono, ¿no? Ahora, relevo, después lo desarrollo más, relevo algunos materiales didácticos y curriculares que permiten reflexionar críticamente sobre cómo han sido tratados los pueblos originarios en las escuelas, y tomo algunas propuestas concretas de enseñanza desde las cuales voy a elaborar un conjunto de criterios didácticos para abordar la enseñanza de los pueblos originarios en el jardín de infantes.
Y en el quinto y último capítulo retomo todo lo anterior, digamos, todo el núcleo conceptual y los análisis realizados para plantear algunas actividades posibles para un aula de nivel superior, bueno, que sería, digamos, hace este recorrido que yo mencioné hace un rato, ¿no es cierto? Indagar en lo disciplinar, reflexionar sobre las miradas propias de los estudiantes y futuros docentes, una lectura y análisis de materiales curriculares y didácticos, y como parte de esos materiales didácticos, elaboro y presento la propuesta de enseñanza para 5 años que les comenté, las pinturas del Cerro Colorado. Bueno, hasta acá es la presentación, digamos, global de lo que constituye este trabajo final. Fue un trabajo arduo, largo, tiene muchas páginas, hubo mucha lectura, lo desarrollé a lo largo de 4 años y pico, no porque estuviera los 4 años sentada frente a la computadora, sino que, bueno, por ahí uno se toma sus tiempos y abandona y se pone a hacer otras actividades que aparecen como más urgentes, y cuando uno quiere volver, bueno, cuesta retomar, en el sentido de que tiene que volver a pensar aquello que ya tenía pensado, aquellas ideas, todos esos procesos que uno estaba haciendo y que los tuvo que interrumpir por las urgencias laborales, familiares, etc. Bueno, vamos a pasar a trabajar, bueno, les voy a comentarles algunas de los conceptos que voy abordando en el trabajo, a partir del tercer capítulo, que es el que más se especifica, o a partir de ahí se especifica propiamente en el nivel inicial y en el área de la enseñanza de las ciencias sociales. En este capítulo, el capítulo tercero, yo traté de analizar cuál es el sentido de la enseñanza de las ciencias sociales, tanto en la formación docente como en el nivel inicial. Lo voy a decir con palabras que le tomé prestadas a Isabelino Siede. La enseñanza de las ciencias sociales tiene un desafío ético y político, que es desarmar prejuicios, interpelar tradiciones y provocar inquietudes. En el nivel inicial, la incorporación del área de las ciencias sociales se ha dado desde hace unas pocas décadas. Podemos citar, por ejemplo, el diseño curricular para el nivel inicial de 1989, de lo que entonces era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con algunos debates quizás sobre su pertinencia, pero con el propósito de cuestionar algunas tradiciones prácticas en la enseñanza en el nivel, que proponían miradas guisadas de medio, que presentaban una realidad estática, acabada, sin cambios, sin conflictos, simplificada. Era una mirada, creo que en algunos casos lo sigue siendo, descontextualizada, donde los elementos sociales, naturales, se presentaban como una enumeración de cosas, sin ninguna contextualización, ni sin ninguna relación entre esos elementos, sin ningún sentido. Entonces apareció en esos momentos como contrapartida, ya desde los años 90, por ejemplo en los CBC, en los contenidos básicos comunes de aquellos años, la presencia de las ciencias sociales en el nivel inicial. Y aparecía también un enfoque didáctico que se proponía transformar el ambiente en un objeto de indagación por parte de las niñas y los niños. Y bueno, a partir de los CBC, los diferentes diseños curriculares jurisdiccionales fueron tomando esta propuesta de inclusión de las ciencias sociales. Hoy se entiende que la finalidad de la enseñanza de las ciencias sociales y naturales, porque el ambiente es único, es que las niñas y los niños puedan enriquecer, complejizar, ampliar, organizar sus conocimientos acerca del ambiente natural y social,
y mostrándoles la complejidad de la vida cotidiana, de los diferentes grupos, sus cambios, sus continuidades, sus, digamos, conflictos, no esconder los conflictos, no esconder la diversidad presente, no esconder la desigualdad. Las docentes, los docentes tienen que poder acompañar e intervenir para que las niñas, los niños pequeños se interroguen sobre el ambiente, lo cuestionen, quieran ver qué se esconde detrás de lo conocido, que se pregunten por aquello que no conocen. Desde hace unos años ya la mayoría de los diseños curriculares se guían por los NAP, los núcleos de aprendizajes prioritarios, que promueven el trabajo con la indagación del ambiente natural, social y tecnológico, y propone la selección de un conjunto de aprendizajes que se consideran relevantes relacionados con la función social de los espacios sociales y de los objetos culturales, los cambios y permanencias, la diversidad en las formas de vida. Bueno, y en ese sentido es que yo elegí trabajar con los pueblos originarios de Córdoba como parte de, como dicen los NAP, de los problemas, temas y preguntas que nos plantea el mundo contemporáneo. Bueno, digamos, ¿qué y cómo podemos enseñar sobre los pueblos originarios? En el capítulo 4 yo busco hacer un relevamiento de los diferentes tipos de documentos, indago en documentos nacionales y jurisdiccionales, también en algunos materiales editoriales, que toman a la temática de los pueblos originarios desde distintos lugares. No voy a enumerar todos los documentos relevados, sino que voy a mencionar algunas cuestiones. Por ejemplo, que algunos documentos toman a los pueblos originarios en referencia a la diversidad de la población escolar. Trabajamos con estudiantes que pertenecen a los pueblos originarios. Otros documentos refieren a los contenidos sobre los pueblos originarios que se van a enseñar a las niñas y a los niños. Otros desarrollan orientaciones para el trabajo en el aula con este tipo de contenidos, ya sea que se consideren contenidos prioritarios y prescriptos en el diseño, como es, por ejemplo, por citar el caso del diseño curricular de la provincia de Salta, o que se consideren como contenidos transversales, como es el caso de la provincia de Córdoba. Bueno, y finalmente, algunos documentos son o constituyen propuestas de enseñanza concretas sobre los pueblos originarios. También tomé una experiencia institucional a partir de una entrevista a la directora del Jardín San Jerónimo, que es un jardín que se encuentra en Barrio Alberdi, que justamente es la tierra de los comechingones del pueblo de La Toma. Entre las distintas propuestas que les he mencionado recién, específicamente las propuestas de enseñanza, yo puedo citar algunas particularmente, que son propuestas muy interesantes y desde las cuales, digamos, yo hice un análisis, sobre las cuales yo hice un análisis que a mí me permitió elaborar una serie de criterios para la construcción de las propuestas de enseñanza. Entre esas propuestas de enseñanza, yo leí y trabajé y después, bueno, propuse que los alumnos y las alumnas del profesorado de educación inicial puedan también acceder a ese tipo de propuestas. El juego de la chueca del pueblo mapuche en el siglo XIX, que aparece en la propuesta de juegos y juguetes de los pueblos originarios en uno de los primeros cuadernos para el aula del nivel nacional. El trabajo del ceramista, en la propuesta de arcillas y ceramistas, que también aparece en un cuaderno para el aula, el cuaderno más reciente del año 2015, y los festejos del Carnaval de la Quebrada de Humahuaca también aparece en ese documento nacional. Las pinturas corporales de los Selknam y los Yámanas, las máscaras rituales de los Chané,
los tejidos de los mapuches, las comidas de las comunidades andinas, que estas son propuestas editoriales, y algunas otras propuestas también. ¿Cuáles son los criterios para la elaboración de propuestas didácticas que abordan a los pueblos originarios como objetos de enseñanza? Voy a presentar esos criterios articulados con la propuesta de las pinturas del Cerro Colorado, que constituye, digamos, la parte final. Yo primero en un capsis voy haciendo un aporte teórico y voy haciendo el análisis de todas estas propuestas que yo les mencioné. Y luego, aparte, elaboro la propuesta sobre las pinturas del Cerro Colorado. Yo lo que he hecho ahora, lo preparé para ustedes, es una articulación entre ambas cosas, como para ir fundamentando lo que yo después trabaje. El primer criterio es tener en cuenta el pensamiento infantil sobre el mundo social, particularmente sobre los pueblos originarios. Nosotros sabemos que los marcos psicológicos propios de los niños interactúan con las representaciones de la comunidad, de tal manera que ellos van construyendo significados que son propios, que forman el marco desde el cual le van a dar sentido a los nuevos saberes. Y los docentes necesitan conocer cómo los alumnos piensan el mundo para orientar sus intervenciones docentes a lo largo de toda la propuesta. Esto es algo que a veces uno suele recalcar mucho a las y los estudiantes del profesorado, que a veces ponemos o pensamos que las propuestas de enseñanza tienen que comenzar con una indagación de saberes previos y eso queda como un compartimiento estanco y después no seguimos trabajando sobre eso en el resto de la propuesta. Al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar las ideas como un punto de partida para el aprendizaje. Es decir, que no solamente las vamos a trabajar al comienzo, sino que vamos a hacer que vayan apareciendo, se vayan expresando a lo largo de todo el recorrido y las vamos a tener en cuenta porque vamos a ir proponiendo nuestras actividades a partir de esas ideas. ¿Con qué fin? Con el fin de transformarlas, con el fin de modificarlas, con el fin de ampliarlas, con el fin de complejizarlas. Bueno, por un lado, los chicos también suelen pensar, por ejemplo, que el mundo siempre ha sido como ellos lo conocen, que lo viven como lo viven en la actualidad, como lo viven en su entorno. Entonces, bueno, la idea es poder trabajar en el jardín de infantes con diversas temporalidades, acercarlos a los diferentes pasados, y eso favorece que ellos puedan mirar lo cotidiano con otros ojos, que puedan complejizar las ideas sobre lo ya conocido, o bien también que se puedan contactar con contextos que son desconocidos. Por otra parte, el pensamiento infantil también se articula con las ideas y con las representaciones que la sociedad y la propia escuela tienen, en este caso, sobre los pueblos originarios de Córdoba. Entonces resulta importante trabajar sobre esas representaciones sociales que los niños van a replicar en sus ideas sobre los indios. Por ejemplo, que los indios constituyen un conjunto homogéneo, cuando no es así, que se caracteriza por ciertos estereotipos, la cara pintada, las plumas, etcétera, y que quedan o han quedado en el pasado, y que en la actualidad ya no hay más indios. Entonces, bueno, la elaboración de las propuestas tiene que tener en cuenta que los chicos pueden estar pensando de esta forma y buscar trabajar sobre esas representaciones. Bueno, durante mucho tiempo la escuela misma fue la que reforzó esa mirada estereotipada, negativa, desvalorizante, prejuiciosa, diríamos, de los pueblos originarios, y bueno, como señalé al comienzo, en el caso de los pueblos originarios de Córdoba, que directamente habían desaparecido. Por eso hoy se trata de proponer también el trabajo sobre comunidades existentes en la actualidad, conociendo algunos de sus reclamos, contextualizando las formas de vida de los pueblos originarios.
En el caso de la reserva, ya para pasar a contarles el ejemplo que yo trabajé sobre el Cerro Colorado. El Cerro Colorado es, además de ser un cerro, también da nombre a una localidad que está instalada a sus pies, y da nombre a una reserva cultural y natural que es además patrimonio de la humanidad declarada por UNESCO. En el caso de esa propuesta sobre el Cerro Colorado, posiblemente los niños cordobeses se encuentren con un escenario que de alguna manera nosotros podemos pensar que tiene elementos conocidos. No necesariamente sobre lo que es el Cerro Colorado de las pinturas, sino sobre otros aspectos involucrados ahí. Por ejemplo, los chicos saben qué son los cerros, las montañas, el paisaje serrano, el arroyo. Acá si querés Cari, podés poner, por ejemplo, las imágenes, la segunda y la tercera imagen, que pueden observar, para que vean que es un paisaje serrano, eh, que se encuentra, bueno, en el norte de nuestra provincia, y los chicos, aún por la televisión, tienen de alguna manera algunos saberes, o podemos suponer, por supuesto que los vamos a indagar, pero podemos suponer que tienen algún conocimiento sobre el arroyo, sobre las montañas, sobre los turistas incluso y demás. Y hay otros aspectos que son menos conocidos. Por ejemplo, el color rojizo del suelo, la existencia de cuevas o de aleros que tienen pinturas, las pasarelas con barandas para que los visitantes recorran el lugar, las visitas guiadas, la presencia de un guía que va explicando, los contingentes escolares, bueno, la ubicación de la localidad al pie del cerro. Esos son saberes que quizá los chicos no tienen, o son aspectos de la realidad que los chicos pueden llegar a desconocer. Yo organicé una propuesta que partiera de lo que sí saben y de los aspectos desconocidos sobre la reserva, y la presencia de unos dibujos en esas cuevas, ¿no? La idea es invitarlos a conocer unas cuevas donde hay unos dibujos que pintó gente hace muchísimo tiempo. También, al comenzar la propuesta, fue necesario, o pensé necesario, organizar algunas actividades de observación, de fotografías del lugar, para que los chicos tuvieran también un marco previo antes de la posibilidad de realizar una visita. Bueno, justo la salida didáctica es un elemento, una actividad importante en esta propuesta, porque el resto de la propuesta se sostiene sobre esta visita, pero bueno, hay mucha información en internet, hay muchas imágenes, y de hecho se utilizan también, o yo las propongo utilizar a lo largo de la propuesta. Bueno, particularmente las pinturas del Cerro Colorado constituyen un contexto que seguramente tiene, como mencioné, algunos aspectos desconocidos, pero que pretende generar nuevos intereses en los chicos, acercarlos a aspectos de la sociedad, o aspectos sociales, perdón, que, por ejemplo, lo que tiene que ver con que se trata de una reserva cultural y natural, que está ubicado en un lugar que posiblemente es desconocido para los chicos, como el Cerro Colorado en el norte de la provincia. Acercarlos a una cultura o un grupo que está en un tiempo pasado, en un tiempo muy alejado, quizás ancestral, que son los habitantes, especialmente en los siglos V a XVI, que son el tiempo de las pinturas rupestres, en que fueron pintadas las pinturas rupestres. Y también esta propuesta aborda una relación entre el presente y el pasado que se materializa en unas huellas, que son las pictografías, que hay que preservar, y además también aprovecho
para que los niños puedan conocer la existencia actual de los pueblos originarios de Córdoba y algunas de sus reivindicaciones. Bueno, la idea sería que los chicos puedan ir más allá de lo que saben, que puedan recuperarse también, en algunos casos, saberes de la comunidad. Supongamos que estamos trabajando en comunidades donde algunas temáticas de los pueblos originarios son vividas muy de cerca. Bueno, y al mismo tiempo, bueno, acercarlos a los aspectos, como decíamos, desconocidos. Y pienso yo, y siempre a veces suelo decirles a mis alumnas y alumnos, que ahí radica la función democratizadora que tiene la escuela cuando busca ampliar los horizontes sociales y culturales hacia otros tiempos, otros espacios y otras culturas. Que quizás muchas veces, si no fuera por la mano de la escuela, a esas realidades los chicos no accederían. Un segundo criterio para trabajar los pueblos originarios de Córdoba es contextualizar la propuesta seleccionando un recorte con el fin de poder acotar para profundizar. El ambiente, decíamos, es uno de los ejes centrales del enfoque didáctico del área en el nivel inicial. Es muy amplio, es inabarcable, digamos, y por eso es necesario hacer un recorte que permita focalizar la mirada sobre una parte acotada de ese ambiente. En el nivel inicial, nosotros denominamos recorte didáctico a una organización didáctica en la cual una porción del ambiente es convertida en objeto de indagación. Pero con la precaución de que esa mirada parcial pueda retener la complejidad, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que forman parte de la realidad social y natural. Para trabajar los pueblos originarios resulta conveniente tomar un pueblo, centrándose a su vez en algún aspecto, focalizando la mirada sobre un aspecto particular, en un tiempo particular, evitando propuestas que hablen de los pueblos originarios en general, de los aborígenes en su conjunto, porque eso favorece una generalización que muchas veces resulta inadecuada, porque todos los pueblos originarios no tienen las mismas formas de vida, y además estamos descontextualizando la realidad bajo una abstracción y evitamos que, que se puedan relacionar los diferentes aspectos y elementos de la realidad en una trama con sentido. Bueno, ya dije esto, ¿no? Bueno, y alguna cuestión. Por ahí muchas veces pretendemos tomar un recorte y a partir de ese recorte buscamos, por ejemplo, analizar todo lo más que se pueda. Entonces decimos, bueno, a ver, cómo se alimentaban, cómo se vestían, cómo cazaban, bueno, al final las creencias, al final resulta mucho que invita a un recorrido que se vuelve superficial y que no profundiza. Entonces más vale focalizarse en alguno de esos aspectos a partir de distintas dimensiones que se puedan trabajar, pero focalizadas sobre un núcleo central. Bueno, en el caso de la propuesta que elaboré, el recorte se focalizó en el pueblo Comechingón, que fue, en un aspecto particular de su cultura, que es el de las pinturas rupestres que se conservan en el Cerro Colorado. No, tampoco pretendí trabajar todo lo posible que hay en el Cerro Colorado, que ofrece distintas posibilidades, sino trabajar mejor, bueno, cómo los chicos pueden comprender qué son las pinturas rupestres, y desde ellas conocer algunos aspectos, de la vida cotidiana de quienes las pintaron en otra época. Entonces las pinturas se vinculan con un paisaje particular, con un yacimiento arqueológico
que evidencia el testimonio de las culturas que vivieron ahí, con un espacio a ser recorrido en la actualidad, para lo cual se construyeron senderos, pasarelas, miradores, si querés, Cari, poner la imagen, la quinta imagen, entramando lo social, lo natural, con un espacio cultural que también es revalorizado a nivel local, nacional, mundial, en el que hay legislación específica, hay políticas de preservación del patrimonio, y es un espacio también de participación de diferentes actores sociales, ¿no? Gubernamentales, científicos, los pobladores del lugar, etc. Acotar un tiempo específico también le permite al docente recabar información historiográfica, arqueológica, por ejemplo. Yo trabajé mucho sobre información arqueológica, sobre las pinturas rupestres, y bueno, o de otro tipo que fuera necesario para poder planificar la propuesta. Un tercer criterio de trabajo, ¿voy bien con la hora, chicas? Chicas o chicos. ¿Sí? Bueno. Un tercer criterio es seleccionar contenidos que respondan a las preguntas que van a vertebrar la propuesta. Los contenidos del nivel inicial tienen una característica particular, y es que tienen que responder al recorte seleccionado porque son la clave de lectura para poder comprender el ambiente. Entonces es desde el recorte que nosotros vamos a buscar los aportes disciplinares como herramientas para poder conocer o comprender ese ambiente. Si bien por ahí en otros niveles educativos se selecciona un núcleo de contenidos conceptuales o disciplinares y luego buscamos algún caso, por ejemplo, para contextualizarlo, en el caso del nivel inicial lo hacemos al revés, partimos de la realidad, nos interesa que el niño pueda comprender el mundo, pueda comprender, acercarse a la realidad, y a partir de ahí nosotros vamos a seleccionar los contenidos curriculares y disciplinares que nos parecen valiosos para que los niños puedan comprender ese ambiente, para que puedan cuestionar las representaciones sobre el mundo, porque bueno, el fin está puesto en ese enriquecimiento y en esa complejización de su mirada sobre el ambiente, ¿no? Y poder desarrollar su curiosidad. Bueno, podemos organizar las propuestas de enseñanza también a través de, o alrededor de ciertas preguntas vertebradoras que van a ayudar al docente a seleccionar los saberes que los niños van a ir aprendiendo y a guiar ese itinerario de actividades. En este caso, yo formulé 3 preguntas o 3 conjuntos de preguntas que son los interrogantes que después, a lo largo del desarrollo del itinerario, vamos a intentar responder. Primero, ¿cómo son las pinturas rupestres del Cerro Colorado y cuáles son sus motivos? Segundo, ¿quiénes las pintaron y cómo? Y tercero, ¿por qué es importante cuidar las cuevas y sus pinturas y hacer que más personas las conozcan? Es decir, los contenidos seleccionados van a ser aquellos que sean más pertinentes para conocer las pinturas, las formas que adquirió su ejecución, los grupos originarios que las pintaron, y la significación que tiene actualmente conservar esas pinturas. ¿Cómo son las pinturas rupestres? Nos va a llevar a indagar sobre, si querés, Cari, poner la sexta imagen, la séptima imagen después. ¿Cómo son las pinturas? Nos va a llevar a indagar sobre los motivos, los diseños, sobre qué soportes están pintadas, que son el soporte rocoso, digamos, de las cuevas, de los paredones, de los aleros, el paisaje del entorno arqueológico, la accesibilidad para que puedan ser visibilizadas las pinturas, la distribución de los aleros y paneles, etcétera. Es decir, vamos a mirar esos aspectos que implica un poco hacer un análisis análogo al que hacen los arqueólogos cuando piensan a las pinturas rupestres y construyen conocimiento sobre las pinturas rupestres. La otra pregunta, acá Cari, si quieres pasar las imágenes, la octava, la novena,
quiénes las pintaron y cómo, nos lleva a profundizar las características que tienen esas pictografías, los diferentes motivos y diseños, colores, las técnicas de pintado, las herramientas con las que pintaron los pueblos originarios del Cerro Colorado, cómo obtenían las pinturas, etc. Y yo particularmente seleccioné 3 motivos específicos que a su vez me permiten acercarme a la vida de aquellos pueblos en el pasado. Digamos, particularmente elegí 3 motivos. Acá aparecen las figuras, seguramente no sé si Cari ya mostró. Primero la figura de la llama, que bueno, le decimos la llama en el jardín, o propongo la llama, para los arqueólogos es el camélido, que puede ser también un ciervo de las pampas, puede ser otro tipo de animal. Bueno, nosotros llamamos la llama, o aproveché a trabajar sobre la llama, porque nos permite conocer un aspecto de la vida cotidiana, como es el pastoreo, el tejido, los usos de lo producido con la lana de la llama. La otra imagen, si querés poner Cari, sería, creo que, ya estoy medio perdida, la 10 y la 11, que es la del flechero, ¿puede ser? Bien, gracias. Son las del flechero. Bueno, en el lenguaje cotidiano se dice flechero. Los arqueólogos llaman a estas figuras la figura humana con tocado cefálico, adorno dorsal, arco y flecha, y bueno, nos permite acercarnos a otra de las actividades de la vida cotidiana de aquellos hombres, que fue la caza, que fue una actividad que nunca se terminó de abandonar, incluso cuando se volvieron sedentarios o cuando se asentaron en poblados. Bueno, y en la tercera figura, si querés poner las figuras 12 y 13, es la figura del cóndor, que permite acercarse a algunas creencias, ya que el cóndor es un animal sagrado o considerado sagrado por los pueblos originarios. Finalmente, bueno, las preguntas: ¿por qué es importante cuidar las cuevas y sus pinturas y hacer que más personas las conozcan? Permite abordar otros aspectos, como la construcción o las construcciones que la reserva tiene para favorecer el recorrido por las pinturas, como señalé recién, los caminos, las barandas, también las restricciones, porque hay portones, hay alambrados, los carteles, la folletería, el museo, la oficina de turismo, etcétera. Todo lo que se puede vincular con una mayor comprensión acerca de la importancia que tienen las pinturas rupestres y el darlas a conocer. Bueno, tengo un borrador ahí un poco entrecruzado. Bueno, la idea es indagar quiénes van al Cerro Colorado, quiénes van a conocer las pinturas. Podés poner las imágenes, serían la 14, y después, bueno, la 15 y la 16. Cari, por favor. Quienes van al Cerro Colorado a conocer las pinturas, por qué es importante cuidarlas, qué se hace en el Cerro Colorado para cuidarlas y para hacerlas conocer, ¿no es cierto? Bueno, y también aprovecho ya como una de las actividades a trabajar con la idea de la existencia actual, o la noción, acercar a los niños a esta noción de la existencia actual de los pueblos originarios de Córdoba, y a la importancia de este patrimonio, ¿no es cierto?, que representa no solo para ellos, sino para la identidad de todos. Y finalmente, el cuarto criterio, que es plantear las actividades y las situaciones de enseñanza que tengan a los niños como protagonistas. Este es un criterio importante porque las actividades van a otorgar, o deben otorgar un rol protagónico al niño, y además no se tienen que presentar de maneras descontextualizadas, aisladas, sino organizadas en una secuencia de búsqueda, de sistematización de información,
que bueno, van a ser variadas, suficientes, ¿no es cierto? Van a respetar los ritmos de los chicos, coherentes entre sí, coherentes con las consignas, con los espacios, con los agrupamientos, los materiales, los tiempos, etcétera, ¿no? Y tienen que poder permitir que las niñas y los niños pongan sus saberes en juego y que puedan expresar lo que a su vez van aprendiendo. Particularmente desde las ciencias sociales promovemos el trabajo con fuentes que además proporcionan información y van a evitar que la palabra del docente sea la única fuente. En este caso se propone una salida didáctica como una de las primeras actividades, y también se proponen la observación de fotografías de las pinturas rupestres y de otros elementos de la realidad, eh, siempre eligiendo imágenes, bueno, por su calidad, evitando las imágenes estereotipadas, las caricaturescas, ¿no? Y bueno, también se propone la escucha de un relato sobre cómo cazaban los antiguos comechingones, la observación de un video también para conocer el vuelo del cóndor, porque bueno, ustedes observaron que la imagen del cóndor, el cóndor se presenta pintado con sus alas muy desplegadas, entonces bueno, la idea de poder conocer cómo es ese cóndor y también un videíto sobre qué es la suelta del cóndor. Bueno, la verdad que es un video muy hermoso que va mostrando cómo este, se traslada a un cóndor que está en cautiverio, digamos, para ser curado porque estaba herido, y cómo se lo lleva a la montaña, y allí están los pueblos originarios, las escuelas, los representantes de la comunidad, esperando muy emocionados la llegada de este cóndor, y se procede a la suelta. Bueno, muy, muy linda esa actividad. Bueno, también hay una actividad exploratoria sobre las técnicas, los colores, las herramientas que usaron los pueblos originarios para pintar esas pinturas. Bueno, todas estas actividades de búsqueda de información se van a complementar con otras destinadas a socializar esa información, a organizarla, a analizar los resultados obtenidos, a confrontar las ideas iniciales con las nuevas informaciones que vamos teniendo y con lo que vamos aprendiendo, eh, e ir respondiendo también a las preguntas que nos hacíamos, a esos 3 núcleos de preguntas que son las que van guiando todas las actividades del recorrido. Bueno, en este caso, bueno, los chicos, en vinculación con estas actividades que van como sistematizando las informaciones, los chicos varias veces vuelven, o sea, la idea es que los chicos vayan y vuelvan en varias ocasiones a observar las imágenes, para mirar aspectos nuevos, para ir organizando los saberes, también que observan los folletos que trajeron cuando hicieron la visita del Cerro Colorado, para poder expresar qué cosas reconocen en ese folleto, las actividades, las imágenes, por ejemplo, lo que se dice en el folleto. También los chicos pintan mensajes a las maneras de los antiguos comechingones, preparan un recorrido para los chicos de la otra sala como una actividad final. Todas las actividades y el desarrollo del itinerario didáctico supone un docente que es el autor de las propuestas de enseñanza, porque es quien selecciona o construye el recorte, es el que lo adecua a las posibilidades de aprendizaje de los niños, previamente releva informaciones diversas sobre el ambiente, sobre los saberes disciplinares, consulta fuentes, selecciona las fuentes más adecuadas para que los alumnos, las niñas y los niños aprendan, propone las actividades, acompaña con su intervención reflexiva, y bueno, y va evaluando, por supuesto, el proceso que van haciendo los alumnos y sus propias intervenciones. Bueno, para terminar, bueno, digamos, esta sería un poco la propuesta del Cerro Colorado y el trabajo con estos criterios acerca de cómo elaborar otras propuestas similares para trabajar los pueblos originarios, teniendo en cuenta siempre esta idea de que el propósito final de la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel inicial y en el resto de los niveles educativos como el nivel superior es poder mirar
las formas de pensar el mundo. A partir de ahora, bueno, no sé cuánto tiempo tengo, si quieren que yo les cuente más específicamente alguna de las actividades, como puede ser, por ejemplo, cómo estaba organizada la visita, cuáles fueron las consignas que se dieron para la realización de la visita al Cerro Colorado, algún relato sobre cómo cazaban en la época, etcétera. No sé si tenemos ese tiempo o le doy lugar Gaby, ahí justo a Marcos estaba. y a Adriana. Sí, justo me ¿Cómo? estaban comentando ahí que hay algunas preguntas ya que están empezando a surgir. Bueno. Entonces, capaz le podemos dar lugar a Adriana y Perfecto. a Marcos, y vas respondiendo y nos vas contando de paso eso que tenés ahí todavía en mente. Bueno, cómo no. Bueno, esto fue una experiencia muy interesante para mí, el codirigir a Gabriela. Yo, como bien leía Liliana, soy profesor del nivel secundario de historia, luego hice otros trayectos y la especialización, la misma carrera que hizo Gabriela. Y bueno, cuando me convocaron para esto, para mí fue muy interesante y muy enriquecedora la experiencia, porque creo que un poco en el trabajo de Gabriela es una feliz convergencia, digo yo, porque ella piensa esta propuesta para el nivel superior y a su vez para el nivel inicial, y el aporte mío desde el nivel secundario y el valiosísimo aporte de Adriana, creo que también están en esta parte de la elaboración de los contenidos, en la parte curricular y a la vez en la parte de la práctica. Creo que fue una feliz convergencia porque nos permitió enriquecernos, creo que mutuamente a los tres, y con esta temática que yo la he abordado mucho en el nivel secundario, con un poco lo que planteaba Gabriela en su trabajo. Mirar desde otro lugar la profundidad de la historia de Córdoba, antes que fuera Córdoba, con este poblamiento de larga duración, de 12.000 años o más, esta vigencia actual de los pueblos originarios en Córdoba y su diversidad que va más allá de comechingones y sanavirones. Entonces, un poco romper estas etiquetas, y qué bueno que sea pensado, por un lado, desde la formación docente y a su vez en el nivel inicial, en donde comienza esta trayectoria, en donde comienza la escolarización. Entonces eso le da, creo que una potencia muy grande al trabajo de Gabriela y a la propuesta. Y lo otro que rescato tanto en el caso de Gabriela, en el mío, de poder acompañar esta codirección, estando con las 30 horas cátedras que se pueden tener en el nivel medio, 2 escuelas, y la diversidad que eso implica, o sea, estando en el campo, digamos, estando en eso, que podamos hacer esto, y Gabriela con su trabajo y el asesoramiento y el acompañamiento de Adriana, creo que triangulamos y rompemos también esa barrera de esa división a veces entre lo curricular que está allá en el papel y en el ministerio, en la oficina, y el aula y la formación docente. Creo que se hizo una linda articulación. Y por eso creo que es lo innovador del trabajo de Gabriela, que fue destacado por el tribunal cuando ella lo defendió, y que es un aporte muy interesante y que nos permite englobarnos en los distintos niveles y saltar a veces estas barreras que existen. Así que bueno, desde ese lugar para mí es muy enriquecedor también escucharlas, porque es esta experiencia del nivel superior de formación docente por un lado y el nivel inicial, que a veces desde el secundario por ahí estamos un poco lejos, y entonces está buena esta retroalimentación entre los niveles. Así que bueno, ese es un poco mi comentario y balance de esto, así que muchas gracias. Gracias a vos, Marcos. ¿Sigo yo? Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Y muchas gracias por la invitación a compartir.
Yo quería justamente compartir con ustedes, bueno, los desafíos, los problemas que me planteó a mí el acompañar la escritura de Gabriela. En primer lugar, el primer problema que se me planteó fue el de la distancia física. Córdoba, donde vive Gaby, yo vivo en Buenos Aires, y sin conocernos previamente. Eso fue un gran desafío. Ari Malajovic había viajado por trabajo a Córdoba y me habló de Gabriela, y ahí ella me contactó. Y un poco como nos pasa ahora en tiempos de pandemia, trabajar a la distancia, pero ya hace casi 5 años, donde contábamos y conocíamos con muchas menos herramientas, al menos, por lo menos yo, que ahora empiezo a construir y tengo a disposición como este Zoom y esta posibilidad de hacer este vivo en Facebook, que parece un poco mágico. Y en todos estos años tuvimos la oportunidad de encontrarnos presencialmente con Gaby 2 veces. Y ese fue un gran desafío, ¿no? Cómo construir un trabajo compartido en estas condiciones. Y bueno, la primera vez que nos vemos semi-personalmente en este vivo con Marcos es hoy. El segundo problema que se me presentó es esto de cómo acompañar la escritura del otro en ese punto medio en el que uno sostiene para que el otro produzca, pero que la producción sea del otro, ¿no? Cómo plantear preguntas, cuestionamientos, revisiones, de un modo comprometido, pero sin meter la mano, no sé si se entiende, ¿no? Como sosteniendo el trabajo del otro. Es como este acompañamiento no sea dejar solo ni desresponsabilizarse o volver la tarea de la dirección como un trabajo burocrático. Ese punto de equilibrio que es más una búsqueda constante que un logro permanente, ¿no? Y eso para mí fue clave en el armado del índice, que es como la columna vertebral del trabajo, y que como habrán visto es un trabajo larguísimo, y por ahí ya te preguntan, Gaby, cómo se puede leer, hay que ir leyéndolo en partes, pero el gran desafío era cómo construir ese índice, esa columna, que sea coherente con los propósitos y con el enfoque que asumíamos. Y en tercer lugar, se trata de un trabajo que plantea un doble desafío, porque Gabriela todo el tiempo trabaja en este doblete de ella arma un dispositivo para la formación docente, que esta vez ella no lo desplegó, pero plantea como módulos de trabajo para la formación docente sobre esta temática, para la formación docente en la educación inicial, y como parte de ese dispositivo incluye esta propuesta sobre el Cerro Colorado que describió tan minuciosamente. Entonces el problema era cómo acompañar esta doble dimensión, ¿no? Para la formación docente y en el nivel inicial, que dialoguen, pero que cada una sea capaz de conservar su especificidad. Y en esa doble dimensión también, bueno, mis propias trayectorias en esos 2 niveles también se veían desafiados, ¿no? Y interrogados por las preguntas y los cuestionamientos que iba planteando Gabriela. El otro problema, como también planteó tanto Gabriela como Marco, fue el de los tiempos, porque fue una tarea que se fue realizando de un modo interrumpido, porque Gabriela y yo misma, pero sobre todo ella, robaba horas de su trabajo en la docencia y en las tareas familiares, y lograba producir fundamentalmente en tiempos de vacaciones. Y entonces era cada vez un volver a empezar, como decía recién Gabriela, que por un lado era interesante porque permitía tomar cierta distancia con el trabajo, pero de algún modo era empezar todo de nuevo. Y estos problemas o desafíos que se fueron presentando, me parece que nos ayuda a plantearnos la pregunta acerca de cuáles son las condiciones de producción del conocimiento, ¿no? Para que este trabajo de narrar las experiencias, sistematizarlas, poder conceptualizarlas y elaborar nuevos marcos teóricos o ampliar algunos que contamos,
no sean un acto voluntarista y casi titánico, sino un derecho de la docencia, en términos de su propia profesionalización, ¿no? De modo de suturar algo que decía recién Marcos, ¿no? Esas viejas y permanentes brechas y divisiones que hay en el mundo de la educación entre los que ejecutan y los que piensan. Que los maestros y los profesores verdaderamente tengamos la posibilidad de ser autores en primera persona, pudiendo a partir de nuestros tránsitos docentes nutrir los marcos conceptuales y que estos se vuelvan soportes para fundamentar in situ, nuestra propia práctica. Y por supuesto que estas condiciones de producción del conocimiento no se reducen solo a condiciones materiales, sino que considero que las escrituras, aún siendo individuales, son en gran medida producciones colectivas, en tanto y en cuanto requieren de la lectura del otro, de la discusión, del análisis, de la pregunta, de la reescritura constante que considera la palabra de los otros. Y esa construcción es condición de posibilidad y requiere de un fuerte trabajo de construcción de ese entramado, ¿no? Así que bueno, estas cuestiones me parece que estuvieron en danza en este tiempo. A mí me gusta mucho citar una frase de Maite Alvarado que dice que escribir es una forma de aprender, de manera que al terminar de escribir el escritor sabe más que al empezar, y me parece que esto nos pasó a los tres, ¿no? En este proceso de escrituras y de reescrituras en el que todos de algún modo estuvimos involucrados. Y por último, lo que me gustaría como un poquito señalar para no perder la oportunidad, me parece que el trabajo de Gabriela es un aporte en muchos sentidos, y como ella desarrolló respecto del abordaje de los pueblos originarios, pero a mí me gustaría enfatizar que es también un aporte en relación a abrir el jardín, en este caso, a la enseñanza de múltiples pasados, de otros pasados. Como esta relación unívoca que sigue existiendo entre enseñanza de las ciencias sociales y la celebración de las efemérides, y entonces el abordaje de esa historia de principios del siglo XIX sigue siendo vigente, y vemos como aún en tiempos de pandemia, una de las actividades que más se evidencian son los esfuerzos que hacen los maestros por seguir celebrando las efemérides aún en estos tiempos. Entonces, me parece que el aporte de este trabajo tiene que ver con que es posible y necesario abrir el jardín a la enseñanza de otros pasados. Por supuesto que ella plantea el tema de la reemergencia y que se tratan de pueblos originarios que siguen teniendo presencia en la actualidad. Pero me gustaría enfatizar esta última cuestión, ¿no? Y bueno, me parece que por ahí sería bueno abrir un poquito a las preguntas, si les parece. Gracias. Gracias. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bien. Queremos agradecer muchísimo, bueno, a Gaby, a Adriana y a Marcos por haber abierto esta ventana, este nuevo diálogo. Realmente consideramos que es un gran aporte, Gaby, esta investigación que has realizado, este trabajo, y va a servir para mí de inspiración, no solamente para todos los que estamos presenciando el vivo, sino también para todos aquellos maestros y maestras que seguramente cuando lo relean y lo puedan mirar bien, seguramente lo van a poder utilizar y llevar a cabo en sus aulas. Así que muchísimas gracias, Gaby, por habernos mostrado tu trabajo. Gracias. Te quiero contar que hay muchos mensajitos alentadores en el Facebook, muchos saludos. Por ejemplo, te voy a nombrar un par de una alumna tuya que se llama, no sé si lo voy a nombrar bien, Ekatelú, gente de Quito también que está mirando el vivo.
También hay una compañera docente del Jardín San Jerónimo que está incluido en tu trabajo, que se llama Analia Barrera. Así que saludamos a todos ahí en el vivo y sobre todo a aquellos que han dejado un saludito para vos, Gaby. Y han realizado un par de preguntitas con respecto justamente a esto de cómo pueden acceder a tu trabajo para poder leerlo. Si hay alguna página o en dónde lo tenés, si lo has publicado, para que ellas puedan acceder y conocer este trabajo. Bueno, no lo tengo publicado, así que bueno, tendré que pensar en eso, capaz. Exacto. Vamos a ver cómo puede echar alas. Un motivador para que ese trabajo se conozca. Otra preguntita que realizó Vivi es si vos tuviste en contacto con los pueblos comechingones, pregunta ella. No he estado en contacto a lo largo de estos años, digamos, he hecho mucha indagación, pero no he estado en contacto directo con los pueblos comechingones, digamos, con ninguna de las comunidades en particular. Perfecto. Bueno, ahora te voy a realizar otra preguntita. Por ahí en el trabajo vos realizás un relevamiento de cómo han sido tratados y abordados los pueblos originarios desde el punto de vista normativo, que se ve reflejado en los documentos curriculares tanto de la provincia de Córdoba como así también de otras jurisdicciones y a nivel nacional. La pregunta es, estos documentos, Gaby, vos considerás, sobre todo para el nivel inicial, ¿considerás que favorecen el abordaje de los pueblos originarios y de la diversidad como un contenido a ser enseñado? Y si esos documentos ofrecen herramientas sobre cómo enseñar las problemáticas de estos pueblos originarios. Bueno, en realidad, como yo señalé antes, diferentes documentos tienen distintos objetivos. Entonces, algunos documentos están más centrados en prescribir o en trabajar sobre ciertos contenidos, cómo enseñamos la temática de los pueblos originarios en el jardín de infantes. Digamos, no en el cómo, sino en el qué enseñar sobre los pueblos originarios en el jardín de infantes. Pero hay otros que sí, hay algunos que hacen recomendaciones, hay uno muy interesante, Provincia de Buenos Aires, en este momento no me acuerdo su nombre, que plantea una serie de recomendaciones para que los docentes puedan seguir, es uno sobre efemérides, Día de la Diversidad Cultural, 12 de octubre, que es muy interesante también, ofrece, digamos, este marco de reflexión para poder trabajar la enseñanza de los pueblos originarios, y las que yo mencioné particularmente, todas son propuestas de enseñanza concreta, es decir, son propuestas así como yo formulé las pinturas del Cerro Colorado, bueno, estas otras, las del juego de la chueca, la de del pueblo mapuche, el carnaval de la quebrada, etcétera, son todas propuestas concretas para trabajar en el aula de jardín, es decir, desarrollan las actividades, presentan las fuentes de trabajo, orientan al docente para la elaboración de ciertas preguntas y el trabajo con algunas estrategias para que los niños puedan trabajar. No sé si Adriana Ahí conoce alguna otra que propuesta que yo no haya leído. No te escuché, Flor. Cassandra, no te escuché. No, que justo... Me parece que es un gran desafío seguir construyendo propuestas didácticas, ¿no?, sobre estas temáticas para el nivel inicial, porque justamente desde esa perspectiva de armar propuestas contextualizadas sobre algunos grupos en particular y sobre algunas problemáticas, es importante avanzar en ese terreno. Hay algunas, pero son pocas y me parece que es una deuda que tenemos, seguir avanzando en ese camino, conociendo más nosotros sobre
los pueblos originarios del actual territorio argentino y avanzando en la producción de propuestas didácticas, sin duda. Exacto. Ahí me están avisando que nos hemos vuelto internacionales. Tenemos un saludo, Mabed Baldi, capaz vos la conozca, Gaby. Yo la conozco, Es amiga tuya. Es una colega Adrián. de toda la vida, sí. Nos hemos Que vuelto tienen una propuesta educativa en Porto Alegre muy, muy, muy buena, muy buena. Bueno, muchas gracias por estar. Bien, y ahora, ¿se escucha? Sí. Sí. Ahora tengo una preguntita que, bueno, esta sería ya para Adriana y para Marcos. Un poquito cuando hablaba Marcos, mencionó esta cuestión, y la pregunta va referida a si creen que, o sea, ¿qué creen o qué consideran que por qué este trabajo que presentó Gaby es original y es especialmente valioso? ¿Y qué puede aportar por ahí en la formación tanto de los estudiantes que se preparan para ser docentes del nivel inicial, como así también en la enseñanza de las ciencias sociales en general y de los pueblos originarios, en particular, obviamente, de los jardines de infantes? ¿Se escuchó? Sí. Bueno, yo creo que mucho por la temática en sí es muy valioso porque uno, en mi caso, con mi experiencia en el nivel secundario ya de muchos años y desde los cursos más bajos, cuando estaba en primer año historia, ahora está en segundo, pero desde ahí estoy dando clases desde los más chicos del nivel secundario. Por ahí muchas representaciones muy esquemáticas, un poco lo que Gabriela describía, ¿no? Sobre este tema, y por eso yo creo que ahí radica mucho lo valioso de esta propuesta, porque es romper un poco estas etiquetas, como decía antes, con estas miradas que traen toda la investigación que hay a nivel académico, desde la parte universitaria, Museo de Antropología, por nombrar instituciones de acá en la ciudad de Córdoba, los museos del interior con sus áreas de investigaciones, y llevarlo a la práctica nuestra en las escuelas, en los distintos niveles. Entonces, creo que el valor radica en esto, que justamente apunta, por un lado, a la formación docente, que es muy importante, y por el otro, al nivel inicial. Entonces, en esas dos puntas, podemos decir, pivotea la propuesta y ahí está su valor, porque esto implementado y trabajado y que cada vez se va dando más por suerte, permite un enriquecimiento que, sumando al nivel primario, da una potencialidad en el secundario, que es donde yo me desempeño, muy grande, porque entonces ya me está pasando que de diversas escuelas recibo chicos, chicas de escuelas primarias, y a su vez algunos se referencian más en el nivel inicial con alguna visita al Museo de Antropología o algo, y que les ha quedado eso. Entonces tiene una potencia muy grande, es decir, estuvimos ahí, vimos cómo era la Casa Pozo, en el caso del Museo de Antropología estoy hablando en la ciudad de Córdoba, que está la réplica de la Casa Pozo, y yo les empiezo a preguntar, ¿cuándo fuiste? Y algunos fueron en cuarto grado, pero otros se acuerdan desde su jardín, desde su sala de 5. Entonces creo que ahí está la riqueza, por eso creo que está muy bueno y que ojalá se pueda ir implementando y, como decía Adriana, que surjan más propuestas de este tipo. Sí, coincido. Me parece que lo valioso del trabajo es, ella plantea la necesidad que tenemos los maestros y los futuros maestros, los profesores, de ponernos en contacto con los avances o con los nuevos aportes que plantea en este caso la antropología, la historia, etcétera, etcétera, y que
esos conocimientos permiten empezar a poner en cuestión ciertos prejuicios, ciertos juicios, ciertas representaciones. Es decir, Gabriela trabaja todo el tiempo sobre esos dos andariveles, la importancia de contar con los nuevos aportes de las ciencias sociales y revisar los propios prejuicios y representaciones estereotipadas sobre estos grupos sociales. El otro aporte es que ella toma un pueblo originario que plantea una particularidad fundamental, y es que tiene que ver con lo que denominan la reemergencia, es decir, la presencia de estos pueblos comechingones en la actualidad, que permiten justamente trabajar que estos pueblos forman parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad del presente, no es algo que quedó en el pasado. Y creo que el otro aporte es, o sea, cómo ella va hilvanando los aportes académicos, el trabajo con las representaciones sociales y la posibilidad de construir una propuesta didáctica para el nivel inicial que sea coherente justamente con estos propósitos que ella se plantea. Me parece que en ese sentido, y además lo que todo el tiempo ella alienta a que otros profesores que tengan este espacio curricular en los institutos de formación docente puedan, a partir de esos criterios que ella pone a disposición, armar propuestas análogas o diferentes, ¿no? Es como que nos muestra su cocina para seguir cocinando con esos ingredientes. Sí, justamente ahí una compañera también aclara, Debbie Eco, que también dice que está muy interesante el trabajo y que considera que no solo hay que trabajar con la cultura de los pueblos originarios del ayer, sino que incluir a la diversidad cultural de hoy, como por ejemplo los inmigrantes, quienes son hoy también pueblo, como un aporte también en consonancia a lo que están comentando. Sí, justamente, bueno, la particularidad de este pueblo es que tiene presencia en la actualidad, y como planteaba Gabriela, se trata de, con niños tan pequeños, elegir un recorte que permita conocer por lo menos algo de esa diversidad para ir profundizando, ¿no? Para evitar miradas superficiales que tienden más a enumerar esas diversidades que a conocerlas en profundidad, porque la apuesta es a que en la medida en que más conozco, más respeto, no solo en términos de, sino que me dejo nutrir y atravesar por eso diferente, ¿no? Esta cuestión de estas situaciones de valorar al diferente, de la no discriminación, etcétera, etcétera, todos esos valores que los que todos compartimos, pero la apuesta es a cómo, en la medida en que más conozco cómo son los modos de vida de estos grupos sociales distintos, aprendo a respetarlos, a valorarlos y a enriquecer mis propios modos de vida a partir del conocimiento de algo que me resulta diferente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, ahí ya hemos terminado, hemos culminado, digamos, con el momento de las preguntas. Ahora tengo el agrado, el honor de presentar a Luciana Musacchio, quien nos va a deleitar con una narración. Así que, Luz, te doy la palabra. Gracias. Qué ganas de volver al cerro, ¿eh? En mi caso, que lo conozco, muchas ganas de volver. Bueno, cuentan los más viejos de nuestros abuelos que los dioses primeros, los que nacieron el mundo con su palabra, eran muy descuidados. Dejaban todas sus cosas tiradas por ahí. Cuentan que los hombres y mujeres, los originarios de estas tierras,
los hechos de palabra y maíz, por donde quiera que iban, se tropezaban con algo que habían dejado tirado los dioses. Era común tropezarse, por ejemplo, con una sandalia. Y cuando preguntaban, ¿de quién era esa sandalia? Pues no era de nadie. De nadie de los hombres y mujeres. Porque seguramente se imaginaban, como te estás imaginando, algún dios medio rengo por ahí, porque le falta su sandalia. Pero resulta que no solo se le caían las sandalias a los dioses, también se le caían los sueños. Porque dormían en hamacas. Se echaban a dormir sin pena y se ponían a soñar de las cosas más buenas. Pero, ¿te acordás cómo es dormir en una hamaca? Y entre vuelta y vuelta, era como que no se terminaban de acomodar bien. Como que no encontraban de qué lado dormir. Y entre vuelta, vuelta y vuelta, ¡pah!, se le caían los sueños. Y como la hamaca era tejida, quedaban ahí, todos esparcidos por el suelo del mundo. Los sueños estos eran bien diferentes, de colores y de formas diferentes. Algunos, cuando se caían, se rompían y quedaban hechos mil pedacitos. Los hombres y mujeres llamaron a estos sueños piedras. Piedras. Y les encantaba adornar sus champitas, sus casas, con estos sueños, sobre todo de noche, porque se iluminaban. Y les alegraba el corazón eso. Había piedras, piedrotas, piedrecitas. Había unas piedrecitas, las más pequeñitas, que murmuraban amor. Eran como un susurro al oído moreno de esta tierra. Pero llegaron ellos, los poderosos, los ricos y sus malos gobiernos, para hacerles mucho mal a los hombres y mujeres originarios de estas tierras. Y esta buena gente, para que no les robaran los sueños, empezaron a juntar todas las piedras que podían, y con mucha fuerza las tiraron para arriba al viento y tiraron con tanta fuerza que se quedaron pegadas al techo del mundo, al cielo, y quedó todo agujereado. Por eso de noche y a través de nuestras montañas se ven las estrellas. Es que quedó bien agujereada nuestra noche. Pero no todos los sueños quedaron allá arriba protegidos. Algunos quedaron en el suelo y con el tiempo se cubrieron de polvo. Medio azules, medio marrones, medio rojos, pero cubiertos de polvo sin brillo. Y los hombres y mujeres, nuestros originarias, les contaron esta historia a sus hijas e hijos, y estos y estas a sus hijos e hijas, y así por muchos calendarios. Por eso es que nuestra gente, el pueblo indio, camina mirando el suelo. Es que están buscando los sueños y adivinan el brillo que les falta. Y reconocen si un sueño está roto. Entonces lo recogen y van juntando las piedrecitas esparcidas por los caminos de este mundo, como armando un rompecabezas. Y cuando logran armarlo, escuchan su palabra hecha canto. Y otra vez se alegran el corazón. Por eso también es que nuestra gente
no batalla para saber escuchar a otros y a otras. Como saben escuchar a las piedras, saben escuchar los silencios, que no son sino palabras que se rompen antes de salir. Y hay que saberlos armar en el corazón colectivo que somos el pueblo indio. Este relato se titula La historia de las piedras y los sueños del subcomandante Marcos. Un aplauso virtual para Lu. Hermoso, Lu, como siempre. Hermoso. Bueno, con este último relato ya damos por finalizado este tercer encuentro. Pueden todos subir sus audios, así nos podemos saludar. Nos despedimos todos juntos como colectivo. Interrumpo también para decir que Lili Abrate también manda sus saludos para Gaby y para todo el colectivo. También. Gracias a los que están siempre del otro lado, a los que sostienen este espacio, a los que están por detrás de las cámaras, que no se ven y que hacen un montón. Bueno, gracias. En agosto hay otro. Gracias especialmente a Marcos, a Gaby, a Adriana. Totalmente. Que nos muchísimas gracias. Este hermoso trabajo. Gracias, Lu, un placer escucharte, un placer. Gracias a ustedes por el aguante. Es importante hacer también la respuesta del cuestionario, que no se olviden porque para nosotras es muy importante contar con esa información para que nos vayan acompañando también. Eso es importante. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Bueno, yo aprovecho también para agradecer públicamente, que ya se los he agradecido, pero bueno, a Marcos y a Adriana por estos años de acompañamiento, por la paciencia que han tenido conmigo, con mi trabajo, y por las orientaciones, ¿no?, que me han dado. Y agradezco al colectivo de nivel inicial esta invitación. Y la verdad que estoy contenta de haber compartido este momento con ustedes. Y agradecer a la gente que está escuchando, incluso de otros países y demás. Bueno, me alegro también. Muchas gracias a todos. No, a ustedes, la verdad, por haberme permitido formar parte de esto y poder intercambiar experiencias entre distintos niveles. Creo que hace falta mucho más todavía, ¿no? Nos hace falta todo, así que muchas gracias. Ahora sí, entonces nos despedimos. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau.